¿Cómo afecta el cáncer de la sangre a la comunidad? Primero que todo, hay muchos cánceres de la sangre, pero en general los cánceres de sangre afectan a la comunidad latina de una manera muy específica y particular, dado que el cáncer en general es la causa número uno de muerte acá en Estados Unidos de la comunidad hispana, más específicamente. Y hay unos cánceres de sangre que son más frecuentes en la comunidad hispana. Por ejemplo, las leucemias agudas son un poco más frecuentes en los niños hispanos de descendencia hispana, y también, por ejemplo, el mieloma múltiple, si lo comparamos a la gente de raza blanca no hispana, en los pacientes hispanos es más frecuente también. Entonces hay algunos que son un poco más frecuentes y hay algunos que pueden contar por una causa alta de las muertes acá de los hispanos en Estados Unidos. ¿Cuáles son las señales, síntomas y pruebas para detectar los cánceres de la sangre? Los síntomas y signos más de cánceres de sangre son usualmente bastante poco específicos, diría yo. A veces están caracterizados por cuál es el problema que está ocurriendo en la sangre. Por ejemplo, en el caso de unos cánceres que se llaman linfomas, a veces vemos que hay un aumento del tamaño de ganglios linfáticos por muchas partes del cuerpo, o si por ejemplo está fallando la médula ósea, como por ejemplo en algunas leucemias, puede haber fatiga, dolores de cabeza, si hay mucha anemia, o sea una baja de las células rojas, o pueden haber infecciones recurrentes si hay una alteración de las células blancas, o incluso sangrados anormales si hay una alteración de las plaquetas. Otros cánceres de la sangre que se llaman mieloma múltiple tienen múltiples síntomas, como desde fallas en los riñones, dolores óseos y fracturas que no deberían estar allá, y también alteraciones en el calcio y demás. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento más comunes en cánceres de la sangre? Las opciones de tratamiento depende del tipo de cáncer de la sangre que estemos tratando de tratar y curar. Ahora, la cirugía en la gran mayoría de los cánceres de sangre no tiene mucho rol terapéutico, o sea, no tiene mucho rol al momento de la terapia, pero es muy importante para el diagnóstico porque hacemos las biopsias. Ahora, hay muchas modalidades de tratamiento. Las más viejas son, por ejemplo, quimioterapias, o sea, que esos son agentes químicos que destruyen las células un poquito sin cuidar las células buenas y las células malas, o sea, como poco dirigida. Y también está la radioterapia, que utilizamos usualmente mucho en linfomas, que para lugares localizados, y también está la inmunoterapia. También tenemos otras modalidades dependiendo del tipo de cáncer, que pueden ser trasplante de células hematopoyéticas, conocido como de médula ósea, y también últimamente terapias celulares de otro tipo, como las terapias CAR-T. ¿Cuáles son los cánceres de la sangre y cómo se desarrollan? Bueno, hay muchos cánceres de sangre, pero la diferencia principal entre un cáncer o los cánceres de sangre y los cánceres sólidos es que estos cánceres de la sangre vienen casi todos de células de la médula ósea, y estas células nosotros le decimos células hematopoyéticas, que son stem cells, o en español una palabra muy bonita, células madre, que van a dar origen a muchas de estas células de la sangre. Y estos cánceres como tales, especialmente cuando son de tipo leucemia, vamos a hablar de eso después, van por todo el cuerpo usualmente, ¿okay? Y eso es una gran diferencia entre los tumores sólidos y estos cánceres de la sangre. Muchas veces nosotros le decimos a los pacientes que tienen estadio 4, y eso no significa que no hay tratamiento ni no hay esperanza, porque va por todo el cuerpo. Y no, estos cánceres no son contagiosos, nacen de alteraciones genéticas o de los genes de esas células de la médula ósea. ¿Cuáles son los diferentes tipos de cánceres de la sangre? Bueno, hay muchos tipos de cánceres de la sangre. Hay unos que se llaman leucemias, y estas se pueden dividir de la célula que están naciendo. Una célula se llama mieloides, otras células se llaman linfoides. Y también se podemos dividir en qué tan rápido están creciendo. Hay unas que se llaman leucemias agudas, como la leucemia linfoblástica aguda, y hay otras leucemias que se llaman leucemias mieloides agudas. También hay otras leucemias crónicas que crecen muy despacio en el tiempo, y puede haber leucemia mieloide crónica y leucemia mieloide aguda. Ahora, hay otros cánceres que se llaman linfomas, unos que se llaman linfoma Hodgkin y otros que se llaman linfoma no Hodgkin, y hay múltiples de estos tipos de linfoma, más de 100. Podríamos hablar de esto todo el día. También hay otros cánceres que se llaman mieloma múltiple o enfermedades asociadas a unas células que se llaman células plasmáticas, y otros en número de cánceres de la sangre que nosotros los hematólogos tratamos de diferentes formas. ¿Dónde se puede aprender sobre los cánceres de la sangre?
Bueno, para aprender el cáncer de la sangre, lo primero que les quiero decir es que el médico primario es absolutamente necesario para conectarlos con nosotros, los especialistas, y por favor tienen que ver a un médico que sea especialista en estas enfermedades, porque son bastante raras, ¿ok? Entonces necesitan una persona que vea esto todos los días para darle las recomendaciones adecuadas acerca de diagnóstico y tratamiento. También hay importantes lugares para información para los pacientes y sus familiares, como es el Leukemia and Lymphoma Society, que hay mucho material muy bueno para los pacientes en el lenguaje de los pacientes en español, lo cual es muy importante. También hay otros lugares como la Sociedad de Cáncer de Estados Unidos, el American Cancer Society, y hay otras sociedades específicas para cada tipo de enfermedad. Pero recuerden, es importante ver a alguien especializado en este tipo de cánceres porque necesitan saber exactamente cuál es el proceso diagnóstico y terapéutico. ¿Son curables los cánceres de la sangre? Hay muchos tipos de cánceres que vienen de las células de la sangre, pero me alegra contarles que muchos de estos cánceres hoy en día tienen cura. Especialmente mi especialidad son linfomas, y les puedo decir que hay unos tipos de linfoma que en más de 2/3 de los pacientes estos linfomas se pueden curar. También hay unas leucemias, por más grave que sean estas leucemias agudas, se pueden curar usando diferentes tipos de modalidades terapéuticas. Hay otro tipo de cánceres que son un poco más crónicos, y lo que podemos es controlar en cáncer de una manera muy adecuada por mucho tiempo, por muchos años, y lo que le damos a los pacientes, aún así que no estemos hablando de curación, lo que les damos a unos pacientes es una calidad de vida casi normal, y vivir una calidad de vida, una vida casi normal, y la sobrevida de estos pacientes puede llegar a ser igual o incluso mejor a veces que otros pacientes de la misma edad sin cáncer de la sangre.